Concretamente nos vamos a Suiza, a Zurich. Allí está el economista Eduardo H. Eduardo, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? El placer es mío, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué haces por Zurich? ¿Estás paseando con la familia? No, estoy ¿Fuiste, como corresponde, acá con amigos. ¿Fuiste invitado? Bueno, sería que tenga que dar explicaciones, ¿no? No, yo sí querés contar un poco a la gente. No, ya sé, pero como digo que de repente algunos se ponen nerviosos, yo estoy bastante viejito para tener que dar explicaciones en mi vida, ¿no? ¿De joven dabas Gracias a Dios, explicaciones? que gracias a Dios algunos respetan trayectorias y uno hace años que está en esto y de repente algunos valoran la opinión y les gusta que escuchar cierta gente por fuera. Entonces, es claro que acá no estoy ni por la Asociación Uruguaya de Fútbol ni por Nacional. Escuchá, Eduardo, cuando eras joven, ¿dabas alguna explicación? ¿Alguna novia, alguna cosa? Siempre hay que dar explicaciones, pero hay un dicho muy bueno que es: los amigos no precisan explicaciones y los enemigos no se las creen. Así que, sinceramente, la gente que nos conoce sabe bien claro cómo procedemos, y hay otros que digan lo que le digas, van a tomarlo como quieran, así que... A ver, la lectura que yo hago, y conociendo un poco el tema, el presidente actual de la Conmebol confía en vos, reconoce tu trayectoria y te pidió que estuvieras en Zurich en lo que es la elección del nuevo presidente de FIFA. ¿Estoy más o menos rumbeado? Bueno, yo creo que hay una cantidad de temas que hacía tiempo que uno estaba dando una mano de afuera, y la sigo dando, mismo en Estados Unidos, y no importa entrar el detalle en cuáles, tuvimos algunas reuniones donde, continuando algunos temas que se venían tratando en la Conmebol desde hace unos meses, y bueno, se aprovechó ambas cosas, ¿no? Pero no es más que eso, ¿no? Y gracias a Dios uno hace años que está en esto y bueno, alguna amistad y algún respeto recoge, ¿no? Vos sabés que hoy dábamos como una especie de primicia, porque la verdad, alguien que nos informa muy bien me mandaba por WhatsApp, dice, buscá la información internacional porque el príncipe Ali, uno de los candidatos, pidió la postergación de las elecciones e incluso aplicó y estableció un recurso ante el TAS. Contanos un poco qué fue lo que pasó y si esto realmente fue así. Bueno, esa es la información que ha salido, ¿no? Acá es claro que obviamente hay dos candidaturas fuertes, una es la de Infantino, la otra es la de Salman, y recién estábamos cenando con el presidente de la Federación Brasilera y estaba también Fernando Sarney, el hijo de el que fue presidente de Brasil y nieto de políticos, y así una anécdota muy interesante, dice, siempre que hay elecciones secretas, dice, después que uno está en el cuarto secreto, dice, la tentación a traicionar y cambiar el voto es muy grande. Uh-huh. Entonces, probablemente acá hay muchos que venden la misma bicicleta, más de uno, ¿no? Entonces estarán con Ali, le dirán te voy a votar a ti, estarán con el otro te voy a votar, y después cuando llegan al cuarto secreto cada uno vota lo que entiende más correcto, ¿no? Yo tengo entendido... La Conmebol en eso tiene un camino trazado, ha definido públicamente que el posicionamiento nuestro por Infantino, y bueno, y ojalá se respete eso, ¿no? Vos sabés que la sensación que queda es que Ali sabe que pierde, que marcha y que de alguna manera necesita algunas horas más para tratar de modificar algunos votos o algunas posturas. Pero llegó... Yo creo que discúlpame. A esta altura, yo creo que hay... La temperatura es que los dos candidatos con fuerza son Infantino por un lado y Salman por otro, ¿no? Cuando tú te presentás a esto y no te respalda tu propia confederación, claro. Entonces hay una masa crítica mínimo de votos que hay que tener, ¿no? Llegó a pedir incluso que se pusieran hasta cabinas transparentes, cuando además el estatuto, por lo que vos decías, obviamente, marca que el voto es secreto. ¿Pero por qué cabinas transparentes? Porque él sostenía a través de sus abogados que alguno podía llegar a sacarse hasta una foto a sí mismo a la hora de la votación. Y a esta altura creo que es anecdótico, ¿no? Digo, acá el tema de fondo es realmente poder transformar esto y que surja un gobierno acorde con el momento que está viviendo el fútbol, ¿no?
Eduardo, te llevo unos días antes cuando estaba justamente en lo que era el sorteo de la Copa América en los Estados Unidos. ¿Qué reflexión, qué conclusión sacaste una vez finalizado el mismo? Viviéndolo en vivo y en directo. Yo creo que a veces uno no lo mira en toda su perspectiva. Yo creo que esta Copa América muestra un camino. Nosotros en la Conmebol, en Sudamérica, tenemos el producto, esta gente tiene el mercado, y yo creo que la unión del sur, o sea, una América entera jugando al fútbol, puede ser indetenible, ¿no? O sea, la dimensión del mercado, para que tengas una idea, Estados Unidos hoy es un país de 300 millones de habitantes, la planificación está previsto que de acá 20, 25 años Estados Unidos va a tener más de 400 millones de habitantes y el sector que más está creciendo es el latino. O sea, un sector, o sea, un grupo de gente con una cultura, porque aparte los inmigrantes, si algo retienen es buena parte de la cultura de su país. Entonces, el potencial que tiene el fútbol en América entera es enorme. América, si tú lo mirás, va a terminar siendo un continente con más habitantes que en Europa, con mayor poder adquisitivo que en Europa. Entonces, cuando tú haces esta proyección a largo plazo y ves lo que hoy es la Champions League, digo, ¿por qué no pueden pasar lo mismo en nuestro continente? ¿Por qué no los clubes no podemos tener el potencial que tenemos? ¿Por qué que tienen ellos? Cuando tenemos igual o más dinero, cuando la pasión es más grande. Entonces, creo que teniendo un gobierno acorde con el momento que se está viviendo, el único límite es el infinito, ¿no? Yo creo que hay un potencial para crecer enorme, ¿no? Eduardo, ¿qué es lo que tiene Infantino que hoy no tienen los demás para ser el candidato que respalda hoy la Conmebol? Yo creo que la primera pregunta que lamentablemente nos tenemos que hacer es ¿qué mal estamos nosotros que en este momento el candidato lógico debiera ser un candidato de Sudamérica? O sea, el potencial de fútbol lo tenemos nosotros, 9 campeonatos del mundo. Creo que nos pasa siempre, nos pasa a todos, uno escucha por acá, digo, no, ¿te imaginás tener un problema y tener que contratar un traductor árabe? Digo, Infantino es nuestro, es latino. Entonces, creo que hay todo un tema hasta cultural, sociológico, histórico, que hace que haya una afinidad natural entre Europa y nosotros, más allá de que hoy, sin duda, el fútbol se ha universalizado. Yo soy de los convencidos que hay que descentralizar. Yo creo que el grave problema, más allá de la dirigencia, es la burocracia que hay en FIFA, que es una burocracia suiza que trabaja para ellos, que ha centralizado y que muchas veces la sufrimos. Entonces, que el fútbol sin duda tiene que ir a de la misma manera que se ha universalizado el juego, tiene que universalizarse el gobierno. Pero sin duda creo que a todos nos da un poquito de temor decir, bueno, le entrego el manejo de esto a gente que no tiene cultura de fútbol, que no tiene la tradición, que tienes que hablar otro idioma. Entonces hay una relación histórica siempre entre Europa y nosotros, que es lo que ha hecho que nos inclinemos por ahí, ¿no? De todas maneras, a ver, yo entiendo que era una situación muy particular, muy especial, pero en un momento determinado, cuando la candidatura era la de Blatter y el Príncipe Ali, como que de alguna manera la Asociación Uruguaya de Fútbol y algunas asociaciones votaron Ali, ¿no? Bueno, pero yo creo que momento tienen las cosas. O sea, yo creo que todos cuando votamos Ali teníamos claro que la probabilidad que saliera Ali era mínima. Lo que sí era una señal bien clara a este señor de decirle, señor, se tiene que ir. Claro. Entonces hubo todos esas, para mí el voto Ali, la elección anterior fue un voto de rebeldía, fue un voto de decir, no va más. Voto castigo. O sea, hay momentos que hay que pasar un mensaje. Y bueno, y creo que en ese sentido se pasó el mensaje. Ahora es construir un gobierno de futuro. O sea, todos los que votamos Ali la vez pasada teníamos claro que la probabilidad que ganara era mínima. Digo, pero por lo menos es una señal de decirle a Blatter. Yo creo que Blatter, cuando vio que hubieron 70 países que le votaron en contra,
más allá de todo su poderío, alguna reflexión habrá hecho. Entonces yo creo que en este momento, cuando sí estamos hablando de opciones reales y concretas, bueno, parte de lo que te he transmitido es lo que uno escucha aquí también, ¿no? Claro, Eduardo, ¿y qué se dice de la sanción finalmente que la FIFA le impuso al propio Blatter, la sanción en años que le puso a Platini, la sanción que se le puso a quien era hasta hace poco tiempo el secretario mano derecha de Blatter en cuanto al tiempo? ¿Qué es lo que se dice ahí justamente en Suiza? Y bueno, son señales, ¿no? Digo, yo creo que a esta altura lo que hay que hacer es mirar para adelante. Yo soy convencido que el fútbol nunca ha estado más fuerte que ahora. Lo que no ha estado a la altura del deporte es la dirigencia. Yo creo que hubo una dirigencia, esta misma dirigencia, que universalizó el fútbol, que llevó, digo, para que tengas una idea, en 1950, cuando nosotros salimos campeones del mundo, habían 52 países en la FIFA. Los campeonatos del mundo eran por invitación. Hoy hay 209 países, entonces ha tenido un crecimiento exponencial. O sea, yo creo que hoy, gracias a Dios, la atracción que tiene el fútbol supera cualquier problema de estos. Y hoy esto sigue vigente, gracias a Dios. Los que cometieron actos que no correspondían no están. Lo que hay que hacer es el potencial que vemos todos los días y la fortaleza que tiene, digo. Ojalá surja un gobierno acorde al momento que está viviendo el fútbol, ¿no? Vos hablabas recién del tema de Infantino y el apoyo y el respaldo que la Conmebol le va a dar el próximo viernes a la hora de la votación. ¿Qué piensa Infantino con relación al hecho de que normalmente la FIFA legisla para Europa y no para América en cuanto al tema de los futbolistas y, por ejemplo, los vínculos contractuales y la forma que los futbolistas de América tempranamente se van para el viejo continente? Bueno, yo creo que en eso, digo, lo ves en su plataforma, digo, han empezado a incorporar precisamente todas estas preocupaciones. O sea, de lo que está hablado con él y lo que él ha expuesto, y tú lees las entrevistas, sin duda, eso es una preocupación que tiene. El otro candidato europeo que hay, Champagne, que en ese sentido es mucho más crítico de la administración de la estructura y de la burocracia de FIFA, digo, ha sido bastante más enérgico en ese tema. Obviamente tiene más chance de ganar Infantino que Champagne. Uh-huh. Pero que sin duda ese es uno de los temas a rever, y que no solo se universalice el fútbol, sino también se universalice su gobierno y las estructuras y la burocracia. Entonces, que en esa dirección se va, sin duda. Uh-huh. Eduardo, te traigo un poquito para estas latitudes, pero siguiendo también con referencia al hilo conductor de la charla con Pillo. Dentro del gobierno del fútbol, ¿hoy por hoy Nacional está más cerca que Peñarol? No sigo la pregunta. No. A ver, por ejemplo, que vos estés por allá, independientemente de eso, que yo lo aclaraste en el comienzo, de lo que ha pasado, de diferencias, y sé que fuiste muy importante en una reunión que se dio la semana pasada con tu representación, con José Luis Rodríguez, con Juan Pedro Damiani y también Barrera, para limar asperezas de Damiani con el presidente de la AUF, Valdés. Por eso te pregunto, ¿Nacional hoy por hoy está más cerca de la AUF que Peñarol? Yo la verdad que no sé cómo responderte la pregunta. Digo, primero me gusta separar los temas. Una cosa es lo personal, digo. Nosotros con el actual presidente Peñarol empezamos juntos en los congresos. Conocemos a la misma gente, hemos hecho los mismos contactos. O sea que cada uno sabe lo que cosecha o no cosecha. Digo, o sea que en este sentido, digo, nosotros, Nacional, lo único que pretendió es que exista un gobierno que nos represente a todos y estar participando. Y creo que sin duda hoy Valdés se ha ganado un lugar y un respeto tanto en la Conmebol como aquí. Uno lo ve, el respeto que le tienen, y creo que uno de los pecados que ha cometido siempre Uruguay es que estamos tratando de sacarle la espada al que está arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Ir al fondo de la bolsa. Gracias a Dios que hubo gente que cuando se dieron estos momentos de transición, en su momento actuó para que Valdés quedara de vicepresidente de la Conmebol. Y en Uruguay había un vacío institucional, y de repente había gente que tuvo una trayectoria, que tiene
sus contactos y sus amistades, y que gracias a que en ese momento estuvo presente, no institucionalmente, sino a través de sus amistades, Uruguay quedó donde quedó. Cuando decís... Esto que y esto que acaba de pasar ahora, porque a veces todos creen que las cosas pasan de casualidad. Las cosas no pasan de casualidad. Uruguay hoy no está con un presidente como Valdés en FIFA de casualidad. Que significa que Uruguay tiene un lugar. Y de repente hay gente que en su momento tiene que ir a negociar, porque era clarísimo que no era Valdés quien podía ir a negociar. Debía, sí podía, no debía ir a negociar eso. Y pasó, y entonces yo creo que Uruguay quedó muy bien posicionado contra todo lo que se decía en el Uruguay. Y te digo más, Uruguay hoy no pudo acceder a la presidencia de la Conmebol por los temas internos de Uruguay, tanto comerciales como políticos. Los comerciales de televisión y los políticos de la diferencia que existían de Peñarol. Y si tú te vas a presentar y desde adentro de tu propio país te están desacreditando, mirá que vinieron de Argentina, el voto que terminó definiendo la elección fue Argentina, y vino una delegación de Argentina hacia Uruguay a tratar de que la posición argentina fue desfavorable a Uruguay, y se llegó una lectura de Uruguay que entonces si desde Uruguay salieron a cuestionar el tema de los sueldos, el tema de la seguridad, pero parecían 4 o 5 bombas que le explotaron a Valdés en menos de una semana. Y eso es una realidad que pasó en nuestro país. ¿Fuiste un buen escudero? No, yo no participé en nada de esto. Yo simplemente relato lo que escucho. Ahora, cuando vos decís, Eduardo, hubo gente que, por sus contactos, su trayectoria, sus conocimientos, generó determinadas cosas. Cuando decís hubo gente, ¿te referís a vos mismo, al economista H? No sé, tú sos un muy buen periodista y la tarea del periodista. A mí no me gusta, algo no me gusta de hablar de persona y menos en primera persona, pero hay ciertas cosas, o sea, te agradezco que tú me llames, me estás haciendo ciertas preguntas, te puedo responder en genérico, o por lo menos tratar de tener una conversación constructiva y por lo menos aportarte las cosas como uno las ve. Y fue así. O sea, en un momento que Uruguay tenía un cierto vacío institucional porque no se sabía quién gobernaba y cómo gobernaba, se dio una transición en el gobierno del fútbol de Latinoamérica, de la Conmebol. Y había que tomar decisiones. Y se tomaron decisiones. Y creo que tú, como periodista, que son muy inteligentes, ustedes muy inteligentes y capaces, y tienen buena información, sabrán ustedes por qué pasaron las cosas o de repente fueron de casualidad. Yo lo que dije acá y denuncié fue un acuerdo político previo a lo que era finalmente la elección que terminó siendo interina de Valdés en la Conmebol, de Argentina, Paraguay y Brasil. Y esto que vos decís de Argentina de alguna manera confirma lo que yo había expresado. La primera, el respaldo que tuvo Paraguay fue Brasil. Argentina estaba en la duda y después llegó un momento que Argentina se termina volcando para el lado de Paraguay. Y vos fíjate, el presidente de la Conmebol, perdóname Eduardo, paraguayo, el presidente de la Comisión Arbitral brasileño y el futuro secretario de la Conmebol argentino. Eso era histórico. Argentina siempre tuvo el secretario y Argentina tenía un lugar en la FIFA que no lo tenía, que en este caso lo recuperó. Te quiero hacer una consulta, estás libre de responder o no, y si querés pasar, pasá. Esto simplemente es una sensación que me queda, a mí me puedo equivocar. Como que del exterior, si Valdés hubiera sido el presidente definitivo, quizás algunas federaciones o asociaciones, o la gente de peso político a nivel internacional, a nivel de América, veían como a Casal muy próximo a lo que era justamente lo que es el desarrollo del poder de la propia Conmebol y la propia presidencia de un uruguayo. ¿Esto está bien rumbeado o estoy diciendo un disparate? A mí no me gusta hablar con nombre propio, pero nadie compra problemas ajenos, ¿no? Nadie compra problemas ajenos. Bastantes hay con los propios como para incorporar los ajenos. Entonces hay estilos, hay formas, y con esto no te estoy diciendo, mira, yo soy convencido y lo he dicho públicamente, que buena parte del tema de la televisión
la gente, Casal tuvo la valentía de ponerlo arriba de la mesa y denunciarlo, ¿no? Lo que sí es claro, que lo que no se puede pretender es que por haber hecho eso, te van a dar una licitación con nombre y apellido. Entonces, de repente es un tema de visiones. Después de todo lo que pasó acá en Zurich y lo que pasó en Latinoamérica y los problemas que hay, no hay forma que exista una adjudicación de derechos de televisión en la Conmebol que no sea una licitación clara y transparente. Bienvenido sea. Y de repente hubo gente que quiso participar en su momento, lo sabrán jurídicamente o no, es un tema que me corresponde decirlo a mí, no lo pudieron hacer, pero no por eso te van a dar la puerta de entrada sin una licitación. Y de repente eso fue alguno de los problemas que se generaron, digo, pero entonces una cosa para mí no me hace desconocer la otra. Entonces lo que sí es claro que a todo este nivel, digo, nadie compra problemas de otros. Y esto es una opinión, de repente estoy equivocado y creo que influyó, pero no exclusivamente por la persona puntual, ¿no? Digo, porque tengo dudas que el señor Domínguez tiene una excelente relación con Casal, digo. Algunas de las personas están trabajando Casal en Tenfield, hasta fueron amigo tuyo y amigo mío, fue técnico de Olimpia. Sí, claro. No, pero entonces estas cosas, las amistades son una cosa, otra cosa son las decisiones empresariales y comerciales. Imagínate tú, políticamente hoy, alguien que se instale y diga no hago una licitación clara y transparente. Ojalá la hubiera en el Uruguay, ¿no? Ojalá en nuestro país podamos a partir del año 2019 que exista una licitación por nuestros derechos. ¿Lo ves viable? Se lo dejo a ustedes como periodistas. Está muy bien. A ver, te hago la última. ¿Te sorprendió, por ejemplo, la invitación de Peñarol a la Rionda al Consejo Directivo y la llamada de la Rionda al presidente de Peñarol? Creo que me sorprendió. Juan Pedro hizo lo que tenía que hacer. Me sorprende la respuesta. Y me preocupa la respuesta. Y me preocupa la actitud. Pero, presidente, hoy hablaba de ese tema mañana con Wilmar y para no generar un problema prefiero no hablar mucho de esto. Digo, pero creo que en ese sentido el presidente de la asociación respondió bien claro y puso coto a ese tema. Que un presidente de un club trate de marcar la cancha y haga ruido, de repente está dentro de lo que es su estrategia o su visión de cómo se maneja ese tema. Lo que sí me preocupa, si es verdad la respuesta, y si es verdad que lo que se dice que se dijo, realmente se dijo. Ahí sí, realmente, si eso es así, pero confío plenamente en el presidente de la asociación y sé que manejó ese tema muy bien y puso el límite que tenía que poner, ¿no? Eduardo, la última. El propio técnico de Nacional en una conferencia de prensa dijo reiteradamente: pretenden desestabilizar a la institución. ¿Compartís lo que dijo Munúa? Yo creo que Munúa, para ser sincero, dijo, fue un llamado de atención, ¿no? Como diciendo, hubieron dirigentes de la otra institución que hicieron algunas declaraciones hasta que decían que eso podía fomentar la violencia, ¿no? Entonces, era clarísimo cuando, aparte esto no es nuevo, Pillo, la estrategia de salir a marcar y salir a presionar en ciertos momentos, empieza el campeonato, es más viejo que, ya creo que no se agarra desprevenido a nadie con esto. Pero entonces, simplemente, Munúa lo que creo que salió ahora es decir, señores, es clarísimo, por lo menos a que quede claro qué es lo que están haciendo. ¿Tú te acordás cuando de repente salía el gerente deportivo de esa institución permanentemente diciendo que otros lloraban? ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a escuchar esto? ¿Te referís al tío Sánchez? Declaraciones que yo escuchaba por ahí, me acuerdo que hasta me hacía referencias a mí para que uno entrara y respondiera, cosa que no... Pero por eso, como esto de ida y vuelta,
Pero a veces cuando uno dice ciertas cosas, porque te aplican a vos mismo. Pues hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de estos temas. Entonces a mí, nosotros ni lo hacemos, y Nacional no lo hace, digo, pero está atento y alerta. Y es clarísimo, acá hay un intento de presión muy grande, y prueba está que hay como 8 o 10 equipos muy molestos con esto, ¿no? Ahora sí la última, esta sí es la última. Vos hablaste de una Conmebol de determinada manera en función de todo lo que ha pasado, y lo mismo para la FIFA, y augurás y esperás que cosas similares en distintos aspectos pasen en nuestro fútbol y en la asociación. Ahora, ¿qué reflexión te merece la amnistía que dio la Conmebol a los clubes y a los jugadores para la Copa Libertadores? Yo la definí como una aberración jurídica. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que es sin duda jurídicamente traída de los pelos. Era un compromiso que venía de antes, eso también está. ¿Era un compromiso de NAPUD Eduardo? Sí, y creo que también va un tema mucho más de fondo, que a veces en Uruguay minimizamos las cosas que se hacen bien, digo, y ¿qué es lo que sucedió? Acá se hizo un contrato nuevo y un reparto nuevo de dinero. Y de repente en el Uruguay hay 20 años que queríamos ser cabeza de serie. Y ahora, o casualidad, que Nacional y Peñarol somos cabeza de serie. Pasó de casualidad. Y de casualidad también, todos ganamos lo mismo. Y de repente gana lo mismo River uruguayo, que cobró $600.000, está cobrando ahora 450 más 150 por logística y transporte, igual que Boca y River, y que Corinthians. Y de repente el orden anterior era distinto a eso. Y de repente algunos cobraban más que otros. Y ahora se ordenó. Entonces esos clubes, cuando tú tenés que antes cobrabas un plus que ahora no lo cobrás, de repente la sanción de los 4 partidos de local que no eran, que ahora no, que le significa $1 millón por partido, le significó una locura. Claro, eso es lo económico, pero convengamos algo. Ahí hubo chicos y jugadores de fútbol que fueron quemados. Y se bajó una sanción de futbolistas que fueron quemados. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo no te estoy discutiendo eso. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico se terminó tomando una decisión. Digo, esto hablo por cuenta mía. Digo, sinceramente no conozco el fondo de esto, pero a veces cuando se toman ciertas decisiones se discute sobre la punta del iceberg, y esto tiene toda una connotación mucho más amplia. Pero creo que no fue bueno para el gobierno, para un gobierno que recién empezaba. Creo sí realmente que este gobierno, y de lo que conozco a Domínguez, no tengo dudas que sus 3 o 4 pilares son sin duda austeridad, que la vas a ver, transparencia, apertura y formalidad. Y vas a ver que de a poquito todo esto se va a ir ordenando, ¿no? O sea, obviamente él recibió algo, hay ciertas cosas que también cuando se toman decisiones, y esto para mí me es fácil hablarlo porque no estaba uno, pero no tengo dudas que el camino en que se va es el correcto. Eduardo, te agradecemos mucho por estar. ¿Cómo está el tiempo ahí en Zurich? Nevando. Mirá vos, acá tenemos cercano a los 30 grados en el día de hoy, todos estos días de febrero, con un calor realmente imponente. Gracias por estar, abrazo grande a la distancia. A ustedes, hasta luego. Tirando Paredes